días, vivamos México. Esta franja que me gusta tanto y que les transmito con mucha alegría, y gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus casas, en sus automóviles, en sus oficinas, a donde se encuentren. Bueno, vivamos México, y excuso por no haber asistido el jueves pasado, pero un evento familiar me lo impidió. Bien, miren, esta franja se caracteriza por traerles noticias positivas de México, ¿verdad? Entonces, les cuento algo bien bonito, allí donde tenemos nuestro macro proyecto de 148 hectáreas denominado Basalto City, en Francisco Humay, a 45 minutos de Tulum y las playas hermosas de ese municipio. ¿Qué les cuento? A mí me encanta los resultados de este gobierno independiente de la tendencia. Hace 3 años, cuando apenas estábamos yendo a mirar proyectos allí, ya se hablaba de la licitación del corredor interoceánico entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en México, y parecía una utopía, simplemente algo que iba a iniciar. Es increíble que a diciembre pasado ya ese corredor interoceánico está funcionando perfectamente entre las dos poblaciones que llaman Salina Cruz y Coatzacoalcos. Imagínense que no nos queda fácil pronunciarlos. Coatzacoalcos y Salina Cruz, o sea, los dos extremos, que es en la parte, cuando usted mire un mapita, es la parte más angosta, obviamente, para facilitar ese corredor férreo. Utilizaron unas vías creadas en 1907, pero no funcionaron sino hasta 1914, porque en ese momento abren el canal de Panamá. Entonces le quita todo el protagonismo a esta vía férrea. Hoy en día, este gobierno lo ha reactivado y crearon este corredor para poder atender toda la demanda desde Asia, China y entre Sudamérica, África, y de evitar toda esa vuelta hasta Magallanes, allá en Chile. Entonces, esto es una noticia poderosísima que beneficia a todo México y beneficia también a nuestros países, porque entonces esta carga por vía férrea, que se demora 10 horas entre estos dos puertos, pues va a facilitar aún más el transporte de carga masiva. En este momento ya van a transportar para este año, porque está desde diciembre, 300,000 contenedores y van a llegar a 1.400.000 contenedores. Y una cosa bien bonita de este tren, es súper moderno. Llega en 1.200 kilómetros y hace conexión por dentro de México hasta Guatemala. Y van a subsidiar una parte para poder que Guatemala se pueda beneficiar tanto de aquí para allá como para las exportaciones de ellos. Entonces, esa noticia bonita les traigo de México. Bien, como lo prometido hoy es hacerle un homenaje, un tributo a Carlos Julio Lovera Rodríguez, mi padre, que es la segunda generación en construcción. Entonces, he denominado esto, la vivienda, como un proceso y no como un producto, porque así era la vivienda. La vivienda se manejaba en el tiempo. Primero, porque no había tecnología. 2, era muy poco el conocimiento en construcción. 3, escasez de recursos de todo tipo. No solo los que personalmente tenía la gente, sino los que podía dar los gobiernos y demás. Entonces la vivienda se convertía, era en eso, en un proceso. Para el año 1945 a 50 la población de Bogotá no llegaba a 750, 760,000 habitantes. Imagínense, es un Ibagué, un Ibagué ampliadito un poquito. Ibagué ya tiene casi 600,000 habitantes. Para los que nos vean de otras latitudes, Ibagué es una ciudad intermedia de la capital de la República, que es Bogotá. Y me estoy refiriendo es más que todo a Bogotá, donde mi padre pues ejerció su vida productiva y demás. Si ustedes se dieron cuenta, los 3 pilares sobre los que está montado el programa del Simba es sobre el acompañamiento, sobre el trabajo comunitario y sobre la cooperación y, digamos, capacitación por parte de, en este caso, la Universidad Nacional a través de recursos de la OEA. Él tuvo la fortuna de participar de esta característica y de ese acompañamiento.
Y de esa manera, en ese entonces, lo que, digamos, ya empezaba a aflorar de alguna manera por los años 50, 60, eran los lotes con urbanismo. O sea, que las constructoras o incluso lo que se llamó el Instituto de Crédito Territorial y demás, lo que hacía era listar el terreno, conformar las manzanas catastrales y geográficas dentro de un terreno, hacer las vías, colocarle antes de las vías sus redes sanitarias, redes para agua potable y postería para la energía eléctrica. Se entregaban incluso los andenes ya conformados, pero el resto absolutamente nada, para que cada quien desarrollara su vivienda desde su punto de vista y con este acompañamiento, cosa que de alguna manera pudieran terminar una casa que quedaba pues decente, una casa ventilada, aunque estas casas no tenían ventanas muy grandes ni demás, pero espacios definidos, baños definidos, cocina, en fin. Se llamó la casa campesina porque vino con la idea de ser llevada a los pueblos y demás, pero cuando se dieron cuenta que las ciudades latinoamericanas se parecían mucho, en que apenas estaba emergiendo este tema, pues entonces fueron para ambas partes, para la vivienda campesina en una finca, como para esa vivienda que pudieran hacer en la capital. Y él de esa manera hace su primer vivienda, pero él no la termina tal como está en la reseña del video, porque él consideraba que la vivienda debería ser un tema productivo, un tema que primero, era su concepción, produjera, y que esa misma vivienda, al producir de alguna manera, ese espacio produjera, le iba a dar para otra vivienda. ¿Qué era lo que él tenía en su cabeza? Como me lo manifestó muchas veces. Él soñaba era con hacer una bodega para montar lo que se llamaba una fábrica, un taller. Él en sus inicios soñaba con hacer el bloque por medio de esta máquina. Él hizo varias máquinas con base en los planos que entregaba el centro de investigación, y entonces hizo la máquina para producir bloque, pero ya no con tierra, como vieron ustedes en el video, sino con cemento y arena. Entonces ahí empezó él a fabricar sus bloques de cemento, y no solo para su propio beneficio, sino para venderle a otras personas para que construyeran. Entonces por eso él vio que lo que tenía que desarrollar en ese primer lote era una bodega. Es así que hace la parte de vivienda, pero no la termina, y en el resto del lote, porque era un lote bastante generoso en su área, montó la fábrica de bloques. Eso ya le permitió a él verlo como un proceso productivo que le generaba recursos, y decía él, para más adelante hacer su vivienda y ojalá en otro lote. Tanto así que compra un lote vecino y allí monta la fábrica de baldosín, cemento y arena. En ciertas proporciones es el baldosín de cemento que muchos de nosotros conocemos. Entonces, de esa manera, él concibe durante muchos años la vivienda precisamente como un producto y productiva. ¿Y por qué digo que no como un producto, sino como un proceso? Porque la vivienda se desarrolla en el tiempo poco a poco. La vivienda como un producto es la del mercado, la que le venden ya hecha, la que gozamos nosotros hoy en día de los apartamentos, las casas ya terminadas y les fijan un precio, te la venden de contado o con una hipoteca o a plazos, en fin, pero es un producto terminado. No, en ese momento, como lo mencioné en un principio, que no eran tan generosos ni tan abundantes los recursos de todo tipo, materiales, cementos, la misma capacitación. No había demasiados maestros de construcción. Se convertía cada espacio, cada evolución de esa vivienda o de esa bodega o de eso que usted combinaba entre bodega en el primer piso y vivienda en el segundo piso, se hacía era por etapas, de acuerdo a los recursos que hubiese. Y por otra parte era una labor comunitaria donde usted o llamaba familiares o vecinos, entonces hoy te ayudan a ti, mañana nos ayudan a nosotros. Y dentro de esos vecinos, pues había gente con conocimientos de construcción. Él tenía conocimiento en una parte porque
había estudiado con italianos y trabajado con italianos, entonces tenía muy buen conocimiento, era en las redes hidráulicas, sanitarias y algo de las eléctricas, pero no en construcción. En construcción se forma con otros maestros empíricos de la época y ya poco a poco, con el paso de los años, hacia los años 65 y demás, ya empieza a hacer su segunda construcción. Entonces, por eso se llama como un proceso, porque es un proceso en el tiempo. Usted va desarrollando eso que se imagina, lo hacían en planitos muy sencillos, muy esquemáticos, pero la gente tenía muy buena proporción, en donde dejar las alcobas, ya cuando hizo su vivienda, las alcobas de las mujeres aparte, de los varones aparte, siempre pensaban en el patio como un tema de ventilación, aireación e iluminación, cocina, sala, ¿cierto? Y comedor. Cocinar el día que trabajaban, los fines de semana y demás, para poderles surtir la alimentación a los que estaban colaborando y de esa manera avanzaban en las construcciones. Hoy, este fin de semana en la del vecino, este es otro fin de semana en el otro vecino, y de esa manera iban desarrollando estos productos. Eso tiene historia bonita, pero muchas falencias en los temas de construcción, porque no había una interventoría, no había un seguimiento técnico estrecho, se daban unas cartillas y demás para realizar estas construcciones, pero realmente no había un seguimiento estricto. Entonces, pues con el paso de tiempo podían tener fallas de alguna manera estructurales y más aún en el terreno de Bogotá, que siempre ha estado expuesto a, digamos, a tener reseñas de movimientos telúricos con alguna frecuencia, y en esa época fueron muy seguidos. Entonces las viviendas en algún momento dado colapsaban y demás. No fue el caso de las que él tuvo, pero se veía con frecuencia. Entonces, eso es lo que les quiero comentar sobre la vivienda y todo el trabajo que hizo Carlos Julio Lovera, y de esa manera ya después, cuando él se capacita en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que muchos conocen acá y de muy buena reputación, es una entidad del gobierno, ya continúa haciendo sus construcciones, unas para la venta, otras para él, y termina sus días con un buen respaldo con base en los inmuebles construidos, siempre como un proceso y no como un producto. O sea, él nunca compró una vivienda terminada, nunca compró una bodega terminada. Todo compraba los lotes o las casas viejitas, demolía y volvía y hacía su construcción en la medida que los recursos, tanto económicos como de facilidades de trámites ya después de la licencia, planos y demás, se lo permitían. Con esto quiero manifestar que hay una diferencia muy grande entre la vivienda o los inmuebles como un proceso que se desarrollaron entre los años 50, 60, 70 y casi hasta finales de los 80, y ya después donde sí viene la vivienda, digamos, ya tecnificada, industrializada, procesos absolutamente digitales, procesos llevados a cabo, digamos, con base en la tecnología, porque aparece el internet y demás, y de eso vamos a hablar en nuestra próxima franja, sobre la vivienda moderna, la vivienda industrializada, y cómo hoy es un motor de desarrollo de todos nuestros países latinoamericanos. Con esto quiero rendirle un homenaje a Carlos Julio Lovera Rodríguez, nuestra segunda generación en temas inmobiliarios. Y nosotros aquí seguimos brindándoles a ustedes información poderosa en construcción. En próximas franjas haremos toda diríamos un decálogo de las principales características que deben tener la construcción para que usted también pueda llevarlos a cabo en sus proyectos con éxito, y hoy afortunadamente teniendo la tecnología como de primera mano, como herramienta fundamental para que los proyectos sean todo un éxito. Carlos Alberto Lovera Restrepo, ¡vivamos México! Los espero el próximo jueves. Gracias, gracias.